6:25, todavía queda mucho de lo que fue la marcha del día martes a nivel nacional, impresionante. Se habla entre 500.000, decían algunos, 700.000, bueno, en todo el país más de Pato dijo 1 millón. 35. 30. Uy. Bueno, capaz que de matemáticas, evidentemente, hay en la página chequeado.com hay como una formulita para calcular la cantidad de... Está bastante, en realidad la policía la tiene. Sí, o sea, obvio. Después dan el número que dan es por otra cosa, pero tienen saben cómo se hace. Recontra contados. Claro, exactamente. Pero bueno, y en Posadas una marcha también pero muy impresionante, con mucha presencia de estudiantes, con una columna independiente también, que contábamos, de hecho salía de la Facultad de Humanidades, y después de la marcha en Humanidades hubo una asamblea, es decir que a mí una cosa que me pareció muy interesante es que la gente no se iba de la plaza. No, pasó en todos lados, uno veía fotos de Mendoza, sí, por ejemplo, y eran 2 horas después y seguían estando ahí. Así que bueno, se quedaron un rato en la plaza y después se siguió con una asamblea en la Facultad de Humanidades. Está Lucas Ruiz Moreno para contarnos un poco de ese día, de lo que se discutió después en la asamblea y una convocatoria para mañana. Lucas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muy bueno, bien. Lucas, ¿se me escucha, no? Sí, te escuchamos bien, no sé si ahí te escuchamos mejor. Lucas, bueno, contanos un poco, te decía fuera de aire, desde lo que fue la marcha para ustedes a esta convocatoria de una nueva marcha para el viernes. Sí, efectivamente, como señalaste vos, fue una columna independiente, porque una de las cosas que pasó hoy en el comedor y los estudiantes ya veníamos con bronca porque hay un ataque muy importante sobre las becas de los estudiantes, en la cual algunas desaparecieron, por ejemplo la beca de apuntes, no solamente eso, sino que también la cena del comedor, el campus no está abierto para los estudiantes que viven en las inmediaciones de Miguel Lanús, y tampoco para los albergados, solamente el comedor está abierto para Humanidades. Hoy directamente los estudiantes de Exactas se encontraron con un cartel, o sea, los pocos que iban, porque tampoco están habilitados para ir desde la institución, a esta altura del año ya, ¿no? A esta altura del año no están habilitados para ir, los pocos que iban no se les rechazaba. Sin embargo, hoy apareció un cartel en el comedor que decía que no se puede aceptar a ningún estudiante de Exactas en el comedor. O sea, y esto inevitablemente brotó más la bronca, que incluso ahora a las 6 de la tarde los estudiantes de Exactas hacen una asamblea en el hall de su facultad. Bien, como señalabas vos... Esto porque, perdón Lucas, para contar un poco, el comedor no está habilitado todavía para los estudiantes de Exactas, eso es lo que está pasando, digamos, ¿no? Sí, a ver, una de las cosas que sucedió, que pasó este año, que bien, ya el año pasado se pedían que se completen determinados formularios, pero este año ya se pidió la negativa del IPS, la negativa del ANSES, una serie de certificados. Muchos estudiantes, por no poder acceder a la certificación negativa del ANSES o esto o aquello, no se presentaron directamente al comedor. Y lo que está sucediendo, yo digo, respecto a Humanidades, es que esos compañeros que no se presentaron a término, por ejemplo, ahora se quedaron sin comedor y cuando se quieren presentar ahora no lo dejan. De hecho, hay compañeros de Humanidades que incluso lo rechazaron. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes que se inscribieron de Humanidades van al comedor, y se está yendo más o menos un poco más de 500 estudiantes diariamente al comedor, pero solamente el almuerzo. Como decís vos, enfermería exacta y económica directamente no se le dio la posibilidad de ir al comedor, y no solamente eso, sino que se habla de un arancel, por ejemplo en económica, de aplicar a 1.500 pesos el plato de comida, y tampoco dan una fecha concreta de cuándo va a abrir el comedor para los estudiantes. Nosotros tenemos una postura que es por comedores sin restricciones, sin aranceles, y también eso tiene que ver por qué pedimos nosotros la triplicación del presupuesto, y por qué también nosotros nos movilizamos con una columna independiente. Porque nosotros señalamos que, a ver,
cuando, por ejemplo, se quiere, por parte de las autoridades se quiere ahorrar, se está haciendo complaciente y cómplice con el ajuste del gobierno nacional. Cuando nosotros señalamos en los albergues que para no pagar a trabajadores que tengan la capacidad de arreglar los albergues, se les convocaba a los propios estudiantes que se vayan a arreglar los albergues y que incluso pongan de su bolsillo para comprar las canillas, es la política de autoabastecimiento que plantea Milei en su programa político. Entonces nosotros lo que vemos es que las autoridades acompañan el ajuste de Milei, y por eso también la necesidad de formar una columna independiente, porque hoy, el martes, se movilizaron las autoridades, pero sin embargo, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, Alicia, Ábalos, de enfermería, le ofreció a los estudiantes, menos de un centenar de estudiantes, le ofreció 10.000 pesos y mercadería, y hasta hoy no se sabe si esos estudiantes pueden acceder o no al comedor, ¿sí? Entonces, se está descargando un brutal ajuste sobre los estudiantes, sobre el claustro estudiantil, además de que el salario de muchos compañeros docentes, no docentes, están casi congelados por meses, y bueno, la situación que está atravesando la universidad es bravísima y a las claras demuestra que por más masiva que haya sido la movilización del martes, aún no alcanzó para revertir el timonel, digamos, ¿no? El timón. Ahora, ¿hay algún estimado de la cantidad de estudiantes de exactas, que en este caso enfermería forma parte de exactas y multitudinaria, ¿no? Tienen 800 y pico de inscriptos cada año, que no están pudiendo acceder? ¿Ustedes tienen algún número? ¿Los compañeros de ustedes se los han comunicado? Sí, la situación que atraviesa el país, la situación económica que estamos inmersos, inevitablemente generó que haya un aumento muy grande sobre la demanda del comedor. En ese sentido, antes, sería el año pasado, para que tengamos una idea, iban a comer entre las 3 unidades académicas del comedor del centro un poco más de 1.000 estudiantes. Pero lo que pidieron la beca por unidades académicas ya superan los 1.000 estudiantes, ¿sí? O sea, hubo un crecimiento por unidades académicas de la demanda del comedor. Por lo que tengo entendido de exactas, por información oficiales, alrededor de 1.200 estudiantes pidieron la beca. La postura del decano de exactas era que no quiere habilitar el comedor aún porque no le quiere cobrar arancel a ningún estudiante o no lo quiere habilitar de forma provisoria. El problema concreto es que todos los días o cada día que nos habilita el comedor para estos compañeros, como así también la cena para los estudiantes de humanidades, cada día que pasa, la mayoría de nuestros compañeros están buscando empleo, abandonando muchas de las materias que se inscribieron. No solamente eso, sino que algunos ya están volviendo a sus pueblos, otros viajan, trabajan una semana en su pueblo para juntar dinero, conseguir mercadería y volver. O sea, lentamente hay una deserción brutal sobre los estudiantes, muy importante, que se está profundizando cada semana, en la medida de que no hay respuestas efectivas. Por eso, hoy nos encontramos los estudiantes con este cartel que decían: los estudiantes de exactas ya no pueden venir más, y un día los estudiantes de humanidad nos podemos encontrar con un cartel, bueno, el 50%, o se tienen que fijar en la lista a ver si pueden acceder o no al comedor, y por eso también les llamaba atención a nuestros compañeros para movilizar, y en donde los estudiantes de exactas van a salir de su facultad para ir a la plaza y allí coordinar una gran asamblea general estudiantil y ver qué hacer, qué agenda de lucha seguir continuando, precisamente para quebrar este ajuste brutal que estaba atravesando la educación pública. Lucas, y en estas asambleas, porque el otro día, después de la marcha, se armó una asamblea, se generó una asamblea en la Facultad de Humanidades, ¿están apareciendo asambleas con estudiantes de distintas facultades o hasta ahora la convocatoria es por facultades? Están apareciendo, emergiendo asambleas, las unidades académicas más activas. La unidad académica más activa está haciendo humanidades y exactas. ¿Por qué? Para la mayoría de las asambleas se hicieron en humanidades, en exactas se hicieron, hoy se hace otra, pero hace unas semanas se hizo una importante asamblea en la cual participaron 50, 60 estudiantes de exactas, pero se está haciendo por unidades académicas.
cuando se hizo la asamblea en Exactas, hemos ido algunos compañeros de Humanidades, pero la idea de este viernes es confluir, que estas dos grandes asambleas de Exactas y Humanidades puedan confluir comúnmente, precisamente para potenciar la lucha, digamos, ¿no? De los estudiantes de Exactas y Humanidades. Esa es la idea de este viernes. Y que precisamente esta movilización fue votada en la asamblea que vos señalás, porque nosotros después de la plaza, después de la jornada de la plaza, vinimos marchando hasta la Facultad de Humanidades y de ahí salió una asamblea en la cual una de las acciones era movilizar hasta la plaza 9 de julio, mañana a las 4 de la tarde, ahí tener una asamblea y seguir definiendo un plan de lucha hasta tumbar el ajuste de Milei. Nosotros comúnmente lo que hacemos para convocar a nuestros compañeros es ir al comedor, hacíamos radio abierta, ruidazos, pero evidentemente eso ya no está alcanzando y tenemos que ver otro tipo de acción porque es brutal lo que está sucediendo en la educación pública. Además a esto hay que sumarle, que ya veníamos charlando con ustedes hace mucho tiempo, la situación de los albergues, los alquileres, las dificultades que tienen los y las estudiantes ahora de garantizar eso, ¿no? De dónde vivir. No, eso, a ver, es como yo te señalaba, Alicia, para que vos te des alguna idea. El otro día yo estaba hablando con compañeros albergados, no solamente del campus, sino que de otras unidades acá. Los compañeros albergados, la mayoría, para que nos demos una idea, pertenecen no solamente a Humanidades, hay de distintas unidades académicas. Bueno, la gran mayoría hoy no puede acceder al comedor. O sea, los compañeros diariamente gastan en la cena que tienen que pagar en los albergues, cuyos compañeros, la mayoría son trabajadores precarizados que están en los albergues, pero en muchísimos de esos albergues hay compañeros, la mayoría, por ejemplo en el campus, son de enfermería, son de económicas, son de exactas, que no están accediendo al comedor. Entonces, entre ellos se reúnen para hacer comidas en común, pero evidentemente el bolsillo no alcanza, y una de las consecuencias directas que está atravesando los albergues, además de la situación habitacional, edilicia que señalamos hace mucho tiempo, es este hecho que antes compañeros que únicamente se dedicaban a estudiar, ahora hay una proletarización aguda en los albergues, lo que quiero señalar, en el sentido que muchísimos de nuestros compañeros trabajan temporalmente, de changa y demás, y esto implica también que, fíjate, esto es lo que quiero señalar, las autoridades de los albergues le piden el 60% a los estudiantes y le amenazan que le van a sacar la casa si no llegan con el 60%. Pero ¿cómo uno va a llegar con el 60% si está condicionado porque no puede acceder a la comida y inevitablemente tiene que ir a trabajar? Entonces, el rendimiento académico también se dificulta para estos compañeros y esto a su vez genera que abandonen parcialmente sus carreras y que, bueno, estén en esa situación o baraje la posibilidad de compañeros de volver a sus pueblos, porque también la situación de muchísimos padres que le pueden ayudar no le alcanza para pagar un alquiler para su hijo, por eso van a los albergues, ahora se suma que tienen que ayudarle con la comida. Entonces también está esa posibilidad latente en la cual muchísimos compañeros están en esa situación. Y bueno, esa es la situación del estudiantado en general, Lucas, que cada vez todo lo que pasa es más grave. Totalmente. Lucas, bueno, vamos a reiterar entonces la convocatoria mañana en la Plaza 9 de Julio. ¿Qué pasa si llueve? No, y vamos igual, digamos que, como te digo, digamos, la situación, lo que dejó la marcha es que hay una gran euforia por parte de los estudiantes de continuar la lucha. Hay una gran necesidad de los compañeros de continuar la lucha y profundizar los planes de lucha. Y yo creo que, como... Sí, Lucas, sí, te escuchamos. Te decía ahí, mañana vamos a estar seguramente también ahí compartiendo un poco esta movilización y después contándolo, así que te agradecemos muchísimo este contacto. Dale, muchísimas gracias, Alicia, por el espacio. Un abrazo, hasta luego. Lucas Ruiz Moreno es estudiante
uno de los que integra también esta asamblea interclaustro que se conformó en la Facultad de Humanidades, pero que además nuclea a docentes, trabajadores también no docentes, hay algunos ahí, estudiantes de distintos sectores, y esta convocatoria. A las 16, decía él, la asamblea en la Plaza 9 de Julio, están convocándose para aquellos que quieran empezar a concentrar en humanidades y desde ahí salir a la Plaza 9 de Julio. La situación que describen los y las estudiantes, que hay que decirlo, es gravísimo, es gravísimo. Y ahí las medidas que se anunciaron desde el gobierno de Javier Milei después de esta masiva marcha todavía están muy lejos de volver a la situación de partida a fines del año pasado. Claro, porque el dinero que se envió finalmente a última hora de ese día de la marcha, que se anunció como, o al menos muy soterradamente se dijo, bueno, finalmente la plata llegó, porque bueno, se había anunciado pero no había llegado. Totalmente. Primero un 70, después un 100%, pero es un 100% del 3, 4, 5, depende de cada unidad académica o de cada universidad, del presupuesto total de la institución, que 95 a 98% se destina a salarios, el famoso inciso 1. El restante porcentaje, ese es el que se aumentó, primero a 75, después a 100%. Con una inflación interanual, porque además este es un presupuesto que se escribió en 2022, hace 2 años, con una inflación interanual de 200 y pico %, por cada peso te dan 50, sí, o menos. Yo recuerdo la crisis del 2000-2001, éramos estudiantes, y esto que cuenta Lucas, ¿no? El esfuerzo de nuestros, en este caso nuestra madre y nuestros padres, para muchos que estaban en esa época, crisis del 2000-2001, para sostener a los estudiantes fue dramático. Sí. Nos enterábamos mucho tiempo después porque te decían, nosotros no les contábamos lo que teníamos que hacer para garantizar, era la época de los bonos, los famosos, y no les contábamos para qué. Los patacones, ¿te acuerdas? Claro, los patacones, los Bocanfor eran en Formosa, porque yo vengo de ahí. Y el esfuerzo de nuestras familias, bueno, hoy lo estamos viendo de nuevo, ese esfuerzo sobrehumano que están haciendo para que los pibes y las pibas puedan quedarse dentro de la universidad. ¿A razón de qué, digamos, no? Claro. Para que después vengan en una cadena nacional a festejarte un superávit de qué. Claro, hoy decía alguien, lo explicaba con mucha sencillez, ¿no? Si yo lo voy a explicar a mi grupo más cercano, que tengo plata en la caja, pero no pagué el alquiler, no pagué la luz, no pagué el agua, no le pagué... Estoy matando de hambre a los gurises, sí. no compré comida, digamos, claro que me sobra plata, o que tengo plata, plata que no es mía. Totalmente. Bueno, el genocidio económico del que nos hablaba ayer Lozano, bueno, para ir dándole volumen de qué hablamos cuando estamos hablando de estas medidas que siguen celebrando y además esa crueldad